Un agente de policía se enfrenta a una escena de crueldad que jamás abandonará su memoria. Un perro indefenso, atado y abandonado para morir colgado de un árbol. Lo que no imaginaba era que aquel rescate cambiaría para siempre el rumbo de dos vidas que parecían destinadas a no cruzarse jamás. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. El sol amanecía, frío e implacable, sobre Dry Pine, pintando el desierto brasileño con tonos anaranjados que no ofrecían calor alguno. João Silva conducía su patrulla por un camino de tierra. Sus ojos cansados recorrían el árido paisaje por pura costumbre profesional. 15 años en el cuerpo le habían enseñado que hasta el desierto más vacío podía ocultar secretos terribles. Fue entonces cuando divisó algo extraño en el horizonte. Una silueta oscura que colgaba de un árbol solitario, uno que resistía con valentía la aridez del lugar. El corazón de la gente se aceleró al instante. Una sensación de alarma recorrió su cuerpo antes incluso de poder identificar lo que veía. Acelerando el vehículo sobre el terreno irregular, João se aproximó con la mano instintivamente posada sobre el arma. La imagen se hizo más nítida y con ella creció el horror en su interior. Era un perro, colgado por las patas, con el cuerpo delgado y cubierto de heridas meciéndose suavemente con la brisa matutina. «Dios mío», murmuró. Frenó bruscamente y saltó del automóvil. Al acercarse, notó que el animal aún respiraba. Su pecho subía y bajaba con un esfuerzo visible. Pero fue al estar aún más cerca cuando João sintió una descarga helada recorrerle la espina dorsal. Aquellas manchas en el pelaje. Aquella cicatriz en la oreja derecha. No podía ser. «¿Max?» Su voz salió estrangulada. El perro abrió los ojos con dificultad, revelando una mirada que João jamás olvidaría. Era Max, su antiguo compañero K9, dado por muerto hacía 2 años, durante una operación contra traficantes que terminó en tragedia. El animal que había jurado proteger y que, según los informes oficiales, había sido abatido durante el enfrentamiento. El tiempo pareció congelarse mientras el policía, con manos temblorosas, sacaba la navaja del bolsillo y cortaba la cuerda que mantenía al perro suspendido. El peso de Max cayó en sus brazos, mucho más liviano de lo que debería como resultado de una desnutrición severa. «¿Cómo? ¿Dónde has estado todo este tiempo?», susurró João, sintiendo cómo las lágrimas calientes contrastaban con el frío de la mañana. El perro emitió un gemido débil, reconociendo la voz de su antiguo compañero. João envolvió al animal con su chaqueta, notando heridas recientes y signos de maltrato prolongado. Mientras corría de vueltas a la patrulla, cargando a Max con el mayor cuidado posible, sintió el peso abrumador de la culpa, mezclado con una inesperada chispa de esperanza. 2 años creyendo que su compañero estaba muerto. 2 años cargando con el remordimiento de haberlo abandonado. Ahora, en medio de la nada, el destino le ofrecía una segunda oportunidad que no pensaba desperdiciar. El cuerpo de Max apenas pesaba al caer en los brazos de João Silva. El animal estaba tan debilitado que parecía una sombra del compañero fuerte que el agente había conocido años atrás. Aún así, cuando sus miradas se encontraron, João reconoció aquella conexión única que compartían. Los ojos del perro, aunque debilitados por el dolor, todavía conservaban ese brillo de confianza absoluta que siempre había tenido por su compañero humano. «Todo va a estar bien, compañero. Ya estoy aquí», susurró João, con la voz quebrada. Mientras sus manos temblorosas acariciaban el pelaje sucio y enmarañado del animal, el olor metálico a sangre seca se mezclaba con el aroma de la tierra caliente del desierto y el sudor que perlaba la frente de la gente. Mas intentó lamer la mano de João. Un gesto débil, pero cargado de significado. Era como si, incluso después de todo el sufrimiento, el perro aún quisiera consolar a su antiguo compañero. «Salgamos de aquí», murmuró el hombre, acomodando al animal en sus brazos con cuidado, para no empeorar sus heridas. Corriendo hacia la patrulla estacionada a unos metros, João sentía el corazón disparado no solo por el esfuerzo físico, sino por la tormenta de emociones que lo invadía.
Cada paso sobre el suelo árido de Dry Pine le traía de vuelta recuerdos que había intentado enterrar durante 2 años. La operación que salió mal, los disparos, la confusión y la decisión que lo atormentaba cada noche. Haber dejado atrás a Max, creyendo la versión oficial de que el perro había muerto en el enfrentamiento. «Perdóname», le susurró al animal mientras abría con dificultad la puerta trasera del vehículo policial. «Nunca debí haberles creído. Nunca debí renunciar a ti». Al acomodar a Max en el asiento, João se dio cuenta de que el reencuentro, lejos de traer alivio, solo profundizaba la herida en su alma. La lealtad del perro, incluso después de todo lo que había sufrido, era una acusación silenciosa contra su propio fallo. Allí, bajo el sol implacable del desierto brasileño, el agente sintió el peso de las promesas rotas y de la confianza que nunca debió haber sido traicionada. Mientras encendía el motor y aceleraba de regreso a la ciudad, João hizo un juramento silencioso. Quiera que le hubiera hecho eso a Max, lo pagaría caro. Y esta vez, no descansaría hasta descubrir toda la verdad que Dry Pine parecía empeñada en ocultar. En la base policial de Dry Pine, el silencio solo era roto por el sonido del equipo médico improvisado. María Oliveira trabajaba con movimientos precisos, sus dedos expertos examinando cada herida de Max, mientras João observaba con el corazón en un puño. La veterinaria fruncía el ceño con cada nuevo hallazgo. «Ha sufrido un maltrato extremo», explicó María en voz baja, casi en un susurro, como si temiera que el animal entendiera sus palabras. «Desnutrición severa, deshidratación, hematomas por todo el cuerpo. Pero lo que de verdad me preocupa es esto». Señaló una cicatriz reciente en el costado del abdomen del perro. Alguien le practicó una cirugía hace pocos días, y no fue un procedimiento médico legítimo. A João se le revolvió el estómago. ¿Qué tipo de cirugía? Es difícil precisarlo sin exámenes más detallados, pero parece que le insertaron algo y luego lo extrajeron. La sutura es tosca, hecha con prisa. Clara Santos permanecía de pie en un rincón de la sala, observando cada movimiento con absoluta atención. La joven agente, recién transferida a Dry Pine, tenía los ojos fijos en el animal herido, sus manos inconscientemente cerradas en puños. No conocía a João ni a Max antes de ese día, pero la indignación en su mirada era palpable. «Esto no es un caso aislado de crueldad», murmuró Clara, acercándose a la mesa de examen. «Aquí está ocurriendo algo mucho más grande». María aplicó un antibiótico en la herida abierta y suspiró. «Ya he atendido 3 casos de animales abandonados con marcas similares en los últimos meses. Lo reporté a la comisaría, pero nadie le dio importancia», completó João, pasándose una mano por el rostro cansado. Clara se acercó a Max, quien, a pesar de su debilidad, intentó levantar la cabeza al sentir su presencia. Ella le acarició suavemente detrás de la oreja. «Un perro policía no desaparece durante 2 años y reaparece con marcas de cirugía por casualidad», dijo ella, mirando a João directamente a los ojos. «Alguien está usando a estos animales para algo, y tenemos que averiguar qué es». La mirada que intercambiaron fue de mutuo entendimiento. La veterinaria continuó el tratamiento en silencio, administrando suero y medicación. Max gemía en voz baja, con los ojos entrecerrados y fijos en João, como si le implorara algo que el agente no podía descifrar. «Necesitaré mantenerlo en observación esta noche», informó María, ajustando el goteo del suero. «Mañana sabremos si se recuperará». Clara dio un paso al frente. «Me quedaré aquí también. Algo me dice que este perro no está seguro, ni siquiera en la comisaría». João asintió, agradecido por la inesperada aliada. Mientras observaba a Ma luchar por sobrevivir, una certeza crecía en su interior. Esta historia no había hecho más que empezar, y sería mucho más oscura de lo que nadie podría imaginar. João Silva pasó la noche en vela, sentado en la gastada silla de madera junto a la cama improvisada donde descansaba Max. La vieja manta apenas contenía los temblores del animal.
cuyo cuerpo delgado y herido parecía tan frágil como una hoja seca. Con cada bajo gemido del perro, el agente sentía una punzada de culpa atravesándole el pecho como una cuchilla. «¿Cómo pude dejarte atrás?», murmuraba una y otra vez, pasándose los dedos por el cabello ya desordenado por el insomnio. La operación de 2 años atrás seguía siendo una herida abierta en su memoria. Aquella noche lluviosa, cuando la emboscada del grupo de traficantes en la frontera del desierto, todo sucedió demasiado rápido. Disparos, gritos, la orden de retirada. Y Max, corriendo en dirección opuesta, siguiendo un rastro que solo su agudo olfato había detectado. João recordaba el momento exacto en que gritó el nombre de su compañero antes de ser arrastrado hacia la patrulla por sus colegas. «Ya es historia», le dijeron después. «Probablemente lo mataron los bandidos». Olvídalo. Pero ¿cómo olvidar a quien te había salvado la vida tantas veces? El informe oficial se cerró con prisa. La búsqueda se interrumpió después de solo 3 días. El delegado de la época, un hombre de pocas palabras y muchos secretos, decretó el caso cerrado con una frialdad que siempre había incomodado a João. Ahora, mirando a Max temblar bajo la débil luz de la lámpara, comprendía que su instinto había estado en lo cierto todo el tiempo. «Alguien no quería que te encontraran», susurró, acariciando levemente la cabeza del animal. «Alguien sabía lo que podías revelar». Max abrió los ojos por un momento. Esos ojos castaños que parecían entender cada palabra. El perro intentó levantar la cabeza, pero el esfuerzo fue demasiado. João sintió lágrimas calientes rodar por su rostro al darse cuenta de que, a pesar de todo, todavía había confianza en la mirada del animal. En ese instante, hizo un juramento silencioso. No importaba quién estuviera implicado, colegas, superiores, o las poderosas figuras de Dry Pine a las que todos temían enfrentarse. Llegaría hasta el final. Desenterraría cada secreto y se enfrentaría a cada fantasma necesario para hacer justicia. La policía local prefería mantener ciertas historias enterradas en la arena del desierto. Había un código no escrito de silencio que protegía intereses oscuros en la región. João sabía que, al seguir con esta investigación, estaría arriesgando su carrera y, quizás, su vida. Pero al mirar a Max, la decisión ya estaba tomada. Repararía el pasado, costase lo que costase. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol atravesando las ventanas de la base policial, Clara Santos examinaba con cuidado el desgastado collar de Max. El animal descansaba en un rincón de la sala, todavía débil, pero sus ojos seguían cada movimiento de la joven agente. Fue entonces cuando sus hábiles dedos detectaron una irregularidad en la textura del cuero. «¡João, ven a ver esto!», lo llamó, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. João Silva se acercó rápidamente, inclinándose sobre la mesa. Clara señaló un pequeño compartimento oculto, cosido con precisión en el interior del collar. Con cuidado, usó una pinza para abrir el escondite, revelando una diminuta memoria USB y una hoja de papel doblada varias veces. «Dios mío», susurró João, mientras su compañera desdoblaba el papel con manos temblorosas. Eran coordenadas geográficas, escritas a mano con una tinta azul descolorida. El agente reconoció de inmediato la región, una zona desértica en las afueras de Dry Pine, conocida por ser territorio de paso para contrabandistas. «Esto podría ser la prueba que necesitamos», dijo Clara, con los ojos brillando de determinación. Alguien convirtió a Max en un mensajero. La noticia del dispositivo encontrado se extendió rápidamente por la comisaría, creando un revuelo entre los agentes. Algunos se agolparon alrededor de la mesa, mientras que otros mantuvieron la distancia con miradas recelosas. João se percató de los cuchicheos e intercambios de miradas entre colegas que nunca habían mostrado interés por el caso de Max. «Tenemos que verificar el contenido de esta memoria USB de inmediato», afirmó él, mirando a Clara con urgencia. La veterinaria María Oliveira, que había llegado para comprobar el estado de Max, observaba la escena con preocupación. ¿Quién le haría algo así a un animal?,
Preguntó, acariciando la cabeza del perro con delicadeza. Joao y Clara intercambiaron una mirada significativa. Ambos sospechaban lo mismo: el tráfico de drogas que asolaba la región desde hacía años. Las historias sobre mulas caninas ya circulaban entre bastidores en la policía, pero nunca con pruebas concretas. «Tenemos que ser cautelosos», murmuró Joao, guardándose el dispositivo en el bolsillo. «No sabemos quién está metido en esto». Max gimió en voz baja, como si comprendiera la gravedad de la situación. El agente se agachó junto al animal, sintiendo una mezcla de rabia y determinación crecer en su interior. Aquel pequeño objeto podría ser la clave para desvelar no solo el sufrimiento de su compañero, sino una trama criminal mucho mayor. «Debemos mantener esto entre nosotros por ahora», dijo Clara, mirando a su alrededor con recelo. «Al menos hasta que sepamos exactamente qué tenemos entre manos». Joao asintió, sintiendo el peso de la memoria USB en su bolsillo como si fuera de plomo. Aquel pequeño dispositivo podría cambiarlo todo, o ponerlos en un peligro mortal. El sol ya se ponía cuando Joao Silva y Clara Santos llegaron al lugar indicado por las coordenadas encontradas en el collar de Max. Era un almacén abandonado en las afueras de Dry Pine, de paredes desconchadas y ventanas rotas que crujían con el viento. La patrulla fue estacionada a una distancia segura, y los dos agentes se acercaron con cautela, arma en mano. El interior de la nave olía a moho y a abandono. Montones de cajas viejas y escombros formaban un laberinto de sombras. Clara apuntó su linterna hacia un rincón oscuro donde un sutil movimiento llamó su atención. «Hay alguien ahí», susurró la joven agente, mientras Joao se posicionaba estratégicamente. «Policía de Dry Pine, salga con las manos en alto», ordenó el hombre con voz firme. De entre las sombras, emergió un adolescente delgado, con la ropa sucia y los ojos desorbitados por el miedo. Le temblaban las manos de forma visible, y su rostro estaba marcado por días sin una ducha en condiciones. Era Pedro Costa, de no más de 15 años, cargando en la mirada el peso de quien ha presenciado demasiados horrores para su edad. «No dispares, por favor», suplicó el muchacho, levantando las manos sucias. «Solo me estoy escondiendo». Joao guardó su arma y se acercó con cautela. Clara mantuvo la distancia, pero su semblante reflejaba una genuina preocupación por el estado del adolescente. «Nadie va a hacerte daño», le aseguró el policía. «¿Qué haces aquí solo?». Pedro vaciló, mirando nervioso hacia las salidas como un animal acorralado. Tras unos minutos de conversación prudente y el ofrecimiento de agua y un sándwich que Clara llevaba, el chico comenzó a sincerarse. «Mi padre le obligaron a trabajar para ellos», contó Pedro, tragando saliva. «Cuando intentó marcharse, amenazaron a nuestra familia. Yo escapé después de ver lo que les hacían a los perros». Las palabras salían entrecortadas por sollozos. El muchacho reveló que su padre, un mecánico local, había sido forzado a adaptar vehículos para el transporte de droga. Cuando descubrió que la red también usaba animales como mulas, implantando paquetes de droga en sus cuerpos, intentó denunciarlo. Y acabó desapareciendo. «Les cosen la droga dentro», explicó Pedro, con los ojos anegados en lágrimas. «Luego la recuperan cuando llegan a su destino. Muchos mueren por el camino». Joao sintió un nudo en la garganta al pensar en Max y en lo que su compañero canino había sufrido. «¿Puedes identificar a esa gente?», preguntó Clara, agachándose para quedar a la altura del chico. Pedro asintió lentamente. «Les conozco a todos, y sé dónde tienen a los otros perros». Ya en la comisaría, sentado en una silla con los hombros encogidos, Pedro reveló una verdad que le revolvió el estómago a Joao Silva. Lo de Max no era un caso aislado. Había otros, muchos otros. «Usan refugios clandestinos», explicó, evitando la mirada del policía. «Recogen perros de la calle o roban los que tienen el tamaño adecuado. Después, les hacen esas cirugías».
Según Pedro, al menos 15 perros habían desaparecido en los últimos 6 meses en Dry Pine y en los pueblos vecinos. Algunos aparecían muertos en los márgenes de las carreteras cuando los paquetes se rompían en su interior. Otros, simplemente, se desvanecían para siempre. ¿Y nadie hizo nada?, preguntó Clara Santos, cuya indignación crecía con cada palabra que anotaba. La gente lo sabe, pero tiene miedo, respondió el niño. Mi padre intentó hablar una vez y... Bueno, tuvimos que huir de casa. João se levantó y caminó hacia la ventana. Fuera, el sol castigaba las calles vacías del pueblo. En la sala contigua, Max descansaba bajo los cuidados de la veterinaria, María Oliveira. El policía sintió una furia helada crecer en su pecho, mezclada con una culpa que parecía corroerlo por dentro. Durante 2 años había creído que su compañero K9, Catanove, había muerto en acto de servicio, cuando en realidad el animal que ahora llamaban Max era su viejo amigo, sufriendo en manos de aquellos criminales. ¿Reconoces a alguno?, preguntó João, volviéndose hacia Pedro. El adolescente vaciló, mordiéndose el labio. Algunos son solo matones, pero hay un hombre. Todos le temen. Nunca le he visto, pero dicen que es muy poderoso en la ciudad. Clara y João intercambiaron una mirada de inquietud. Algo mucho más grande estaba ocurriendo en Dry Pine. De vuelta en la comisaría, Max, aún débil, seguía cada movimiento con la mirada. Cuando María Oliveira trajo una bolsa de pruebas, el animal alzó la cabeza de repente, olfateando el aire con un interés renovado. «Está reaccionando a algo», comentó João intrigado. Mientras tanto, Clara insertó la memoria USB encontrada en el collar de Max en el ordenador. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras el dispositivo se cargaba. La joven agente contuvo el aliento cuando las primeras imágenes aparecieron en la pantalla. «Dios mío», susurró, con el rostro pálido. El contenido era más perturbador de lo que nadie podría haber imaginado. Hojas de cálculo con rutas de distribución, nombres de implicados, cifras mareantes y, lo más espantoso, imágenes de los procedimientos quirúrgicos realizados en decenas de perros. Las fotos mostraban pequeños paquetes siendo introducidos en el abdomen de los animales, suturas toscas e instrucciones para la extracción. João sintió que el estómago se le encogía al reconocer marcas similares a las cicatrices de Max. La lista de nombres incluía figuras respetadas de Dry Pine, empresarios, un concejal y, para el absoluto estupor de todos, 2 agentes de su propia comisaría. Un escalofrío recorrió la espalda de João. No podía confiar en nadie. «Tenemos que ser extremadamente cuidadosos», advirtió, bajando la voz. Esa misma noche, la tranquilidad de Dry Pine se demostró engañosa. João dormitaba en su gastado sillón mientras Max descansaba en la alfombra. El reloj de pared marcaba casi la medianoche, cuando el sonido de pasos sigilosos en la grava del jardín despertó al policía. Antes de que pudiera alcanzar su arma, la puerta trasera cedió con un estruendo violento. 3 hombres enmascarados irrumpieron en la casa. João solo tuvo tiempo de empujar a Max detrás del sofá antes de que un golpe lo hiciera tambalearse. «Deberías haber dejado morir al perro, Silva», gruñó uno de ellos, avanzando con un cuchillo. «Ahora terminaremos el trabajo». Max, aunque herido, intentó levantarse, emitiendo un débil gruñido. João sintió el sabor metálico de la sangre, mientras luchaba por mantenerse consciente. Fue entonces cuando el estruendo de un disparo rasgó el aire. En el umbral de la puerta estaba Antonio Santos, su vecino anciano, empuñando una vieja escopeta con manos firmes. Sin dudar, disparó de nuevo, esta vez al techo. «Fuera de su casa, ahora mismo», declaró Antonio con una calma aterradora. «El próximo no será de aviso». Los invasores retrocedieron, pero su líder señaló a João antes de huir. «Esto no ha terminado. Nadie toca lo que no es suyo en este pueblo». Cuando el silencio regresó, Antonio ayudó a João a levantarse. El policía comprobó a Max de inmediato, aliviado al ver que solo estaba asustado.
¿Cómo lo supiste?, preguntó Juan, presionando un paño contra el corte de su frente. El anciano suspiró, apoyando la escopeta en la pared. Reconocí uno de los vehículos aparcados en la esquina. El mismo tipo que vi merodeando mi casa cuando mi hijo empezó a hacer preguntas sobre la desaparición de animales, hace años. Aquella revelación golpeó a João como un puñetazo. La historia era mucho más antigua y profunda de lo que imaginaba. Y ahora lo sabía con certeza. Alguien de dentro los había delatado. «Volverán», murmuró Antonio, acariciando la cabeza de Max. «Y serán más». João asintió, la determinación endureciendo su mirada. «Entonces estaremos listos. Esto ya es personal». El miedo de Pedro era palpable. Sentado en un rincón, finalmente confesó el resto. «Vendrán a por Max», dijo entre sollozos. «Creen que todavía tiene cosas dentro». Todo encajaba. La red criminal quería recuperar su mercancía. «Tenemos que usar al perro para atraerlos», dijo Antonio con voz firme. «Es la única manera de atrapar a esos desgraciados». «¿Usar a Max como cebo? ¿Después de todo lo que ha pasado?», replicó Clara, horrorizada. «No de esa forma», intervino Juan. «Nosotros controlaremos la situación. No lo expondremos a un peligro real». Tras una larga discusión, un plan comenzó a tomar forma. Usarían a Max para tenderles una trampa, pero con todas las precauciones. Clara coordinaría el apoyo táctico con 2 agentes federales de confianza traídos por Paulo Almeida. Un viejo contacto. Juan estaría en primera línea, y Antonio mantendría a Cedro a salvo. «Tenemos que actuar rápido», insistió el policía, revisando su arma. «Cuanto más esperemos, más peligroso se volverá». Max, como si lo entendiera todo, se levantó con dificultad y se acercó a Juan, apoyando el hocico en su mano. Un gesto simple cargado de una lealtad silenciosa que había sobrevivido al tiempo y al dolor. «Mañana», decidió Juan, acariciando la cabeza del animal. «Mañana acabaremos con esto». El sol se ponía cuando ultimaron los detalles. La operación era arriesgada, pero necesaria. Max sería colocado en un almacén abandonado en las afueras de Dry Pine. Clara y los federales vigilarían desde puntos de observación, mientras João se ocultaría cerca. «Mam es más fuerte que todos nosotros juntos», respondió João, ajustándose el chaleco antibalas. «Se merece participar en la captura de quienes lo torturaron». A las 7 de la tarde, todos estaban en sus puestos. El comunicador de Juan permanecía en silencio mientras observaba a Max, tumbado en el centro del almacén, aparentemente vulnerable, pero conectado a un rastreador oculto en su collar. Clara, posicionada en el tejado de un edificio vecino, mantenía el contacto visual con todas las entradas. Sentía el corazón acelerado, pero sus manos se mantenían firmes. «Movimiento sospechoso en la entrada este», susurró por el comunicador. «Vehículo oscuro. Sin matrícula». João ajustó su posición, sintiendo la adrenalina recorrerle las venas. El silencio de Dry Pine estaba a punto de romperse. Todo iba según lo planeado, hasta que su móvil vibró. Era un mensaje de Antonio. «Pedro ha reconocido a alguien. Dice que es urgente». Segundos después, la voz temblorosa del adolescente resonó en el teléfono. «Es Roberto, el repartidor de agua. Es uno de ellos. El que coordina las cirugías en los animales. Está de incógnito en la entrada principal de la ciudad». Un escalofrío recorrió la espalda de Juan. El peligro no solo se cernía sobre el almacén, se estaba infiltrando en toda la ciudad. Si Roberto estaba allí, significaba que su plan se había filtrado y que, posiblemente, Miguel Ferreira estaba detrás de todo. «Clara, máxima alerta», advirtió Juan por la radio. «Tenemos un topo. Repito, tenemos un topo. El peligro está mucho más cerca de lo que imaginábamos». El silencio del almacén abandonado se hizo añicos con el primer disparo. João Silva apenas tuvo tiempo de empujar a Pedro detrás de una pila de cajas cuando las balas comenzaron a rebotar en las paredes metálicas, creando un concierto infernal de ecos y gritos. «¡Al suelo!»,
gritó el policía, desenfundando su arma mientras intentaba localizar a los tiradores entre las sombras del hangar. Clara se arrastró hasta una posición defensiva, protegiendo al adolescente con su propio cuerpo. Max, aún con vendajes en sus patas traseras, reaccionó con una velocidad sorprendente. El perro avanzó por el pasillo central del almacén, ladrando furiosamente, desviando la atención de los criminales. Sus ladridos retumbaban en el amplio espacio, confundiendo a los tiradores sobre la posición exacta de los policías. «Max, vuelve aquí», intentó llamarlo João. Pero el animal seguía su instinto protector, corriendo en zigzag entre las columnas de metal. Uno de los hombres, vestido con una chaqueta oscura, emergió de detrás de una carretilla elevadora oxidada, apuntando directamente a Clara. João disparó 2 veces, alcanzando al agresor en el hombro, quien cayó con un grito ahogado. «¡Están cercando la salida alertó la policía, mientras recargaba su arma con manos temblorosas. Pedro, encogido contra la pared, no paraba de temblar. «Nos van a matar como hicieron con los otros perros», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro delgado. En medio de la confusión, Max detectó algo que los humanos no habían percibido. Un hombre bajo y corpulento se escabullía detrás de unos barriles vacíos, manipulando un dispositivo conectado a unos cables. El perro reconoció el olor a explosivos, el mismo hedor que había sentido durante su cautiverio. Con un gruñido profundo, Max se abalanzó sobre el hombre, aferrando su brazo con sus poderosas mandíbulas. El criminal gritó, dejando caer el detonador, que se deslizó lejos de su alcance. João comprendió el peligro de inmediato. «¡Explosivos!», gritó a Clara, mientras corría hacia su compañero canino. Una nueva ráfaga de disparos cruzó el almacén. El policía sintió cómo una bala le rozaba el hombro, pero no se detuvo. Llegó hasta Max y el hombre que se debatía. Pateó el detonador lejos de allí e inmovilizó al criminal con un golpe certero. Clara aprovechó la oportunidad para avanzar con Pedro hacia la salida. Mientras João esposaba al hombre de los explosivos, Max permaneció junto a él, vigilante, con el pelaje erizado y los ojos fijos en las sombras del almacén. «Nos has salvado la vida», le susurró João al perro, dándole una palmada en la cabeza mientras esperaba los refuerzos que Clara había solicitado. Max solo jadeó en respuesta, como si aquel acto de valentía fuera simplemente parte de su naturaleza, de su lealtad inquebrantable. La ciudad de Dry Pine amaneció diferente aquel día. La noticia del enfrentamiento en el almacén abandonado se había extendido como la pólvora, y el nombre de Max resonaba en cada esquina, en cada conversación de mercado. El perro que había sobrevivido colgado de un árbol, que se había enfrentado a la muerte 2 veces, era ahora un símbolo de resistencia. Los vecinos que antes apenas reparaban en su presencia, ahora detenían a João Silva por la calle para preguntar por la salud de su compañero canino. María Oliveira, con profundas ojeras tras noches cuidando de Max, sonreía discretamente al ver la transformación. «Está respondiendo bien al tratamiento», explicaba la veterinaria mientras cambiaba los vendajes. «Y este perro tiene más fuerza de voluntad que muchas personas». Mientras tanto, en la comisaría, Clara analizaba meticulosamente los archivos encontrados en el dispositivo digital. La joven policía pasaba horas frente al ordenador, organizando información que parecían las piezas sueltas de un rompecabezas mucho mayor. Fue entonces cuando un nombre apareció repetidamente en transacciones financieras codificadas. Miguel Ferreira. «Esto no puede ser», murmuró Clara, llamando a João para que viera la pantalla. El policía sintió que se le helaba la sangre. Miguel era prácticamente intocable en Dry Pine. Dueño de propiedades, financiador de campañas políticas y, supuestamente, un benefactor de la comunidad. Todos creían que el empresario vivía en el extranjero desde hacía, al menos, 3 años. «Nunca se fue de aquí», concluyó João, pasándose la mano por el pelo en un gesto nervioso. Estuvo escondido todo el tiempo, controlándolo todo desde la distancia. Las pruebas eran irrefutables. El pendrive contenía registros de transferencias bancarias, fechas de envío de paquetes e incluso fotografías de perros siendo preparados para el transporte de drogas.
Miguel no era solo un participante. Era el cerebro detrás de toda la operación. Pedro, que observaba todo desde lejos, abrazó a Max con cuidado. El adolescente temblaba ligeramente, pero sus ojos ya no solo mostraban miedo. Había determinación en ellos. ¿Lo vais a atrapar?, preguntó el chico en voz baja. João intercambió una mirada con Clara antes de responder. Lo haremos, pero tenemos que ser más listos que él. Miguel tiene contactos en todas partes, incluso dentro de la policía. Antonio Santos, que había llegado con comida para todos, asintió con gravedad. El anciano conocía bien el poder de Miguel Ferreira. Toda la ciudad lo respetaba, lo temía o lo admiraba. La batalla no había hecho más que empezar. Mientras Max descansaba en su manta improvisada, el equipo sabía que se enfrentaba a su mayor desafío hasta la fecha. Ya no se trataba solo de salvar a un perro, sino de desmantelar un imperio construido sobre el sufrimiento y el silencio. João Silva sintió que el mundo se le venía encima cuando abrió el último archivo del pendrive. La foto de Miguel Ferreira, el respetado empresario de Dry Pine, aparecía conectada a todas las operaciones de tráfico documentadas. No era solo un cómplice, era el arquitecto de toda la trama criminal. El policía se dejó caer en la silla mientras la cruda realidad se revelaba ante sus ojos cansados. Siempre supe que había algo raro en él, murmuró Clara, observando la pantalla por encima del hombro de su colega. Pero todos decían que llevaba años en el extranjero. Lo más perturbador era que Miguel aparecía en fotografías recientes, siempre entre bastidores, siempre protegido por matones. João se pasó la mano por la cara, intentando procesar la información. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo la policía local había ignorado tantas señales? Esa misma noche, mientras Max dormía inquieto sobre la alfombra del salón, Antonio Santos llamó a la puerta de la casa de João. El anciano traía consigo una carpeta amarillenta por el tiempo, y los ojos anegados en lágrimas contenidas. Mi hijo no huyó como todos piensan, comenzó Antonio, con la voz quebrada. Rafael lo descubrió todo sobre el uso de animales y niños para transportar drogas. Cuando intentó denunciarlo, simplemente desapareció. El vecino abrió la carpeta, revelando anotaciones detalladas hechas por Rafael años atrás. Había dibujos de compartimentos quirúrgicos implantados en perros, rutas de distribución, y lo más impactante, el nombre de Miguel Ferreira rodeado varias veces con un círculo rojo. ¿Por qué no me contó esto antes?, preguntó João, sintiendo una mezcla de compasión y frustración. Miedo, respondió el anciano con sencillez. Y después, vergüenza por haber tenido miedo. En ese momento, Max se levantó y se acercó a Antonio, como si comprendiera su dolor. El perro apoyó la cabeza en la rodilla del hombre, en un gesto que parecía decir que él también conocía el precio del silencio. João observó la escena y sintió que algo se despertaba en su interior. Ya no luchaba solo por Max. Luchaba por Pedro, por el hijo de Antonio, por todos los niños y animales sacrificados en el altar de la codicia. Luchaba por una ciudad entera que se había acostumbrado a bajar la mirada ante el mal. No voy a fallar esta vez, prometió João, tanto para sí mismo como para sus improbables aliados. Vamos a exponer a Miguel y a acabar con esta red de una vez por todas. En aquella sencilla sala, unidos por el dolor y la esperanza, los tres sellaron un pacto silencioso. La verdad, por muy dolorosa que fuera, finalmente saldría a la luz. Tras días de tensión, João Silva finalmente se armó de valor y llamó al contacto que Clara había conseguido. El delegado federal Paulo Almeida respondió al tercer tono. Su voz grave delataba el peso de sus años de servicio. João le explicó la situación en detalle, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón al mencionar el nombre de Miguel Ferreira. Llevo 3 años investigando a este hombre, reveló Paulo, para sorpresa de los policías. Esta será mi última operación antes de colgar la placa. A la mañana siguiente, el delegado federal llegó a Dry Pine con un discreto equipo de agentes y un arsenal de equipos de vigilancia
que la pequeña comisaría jamás había visto. Clara observaba admirada mientras los técnicos instalaban los dispositivos, pensando en cómo su carrera había dado un giro drástico en las últimas semanas. «Tenemos una oportunidad única», explicó Paulo mientras extendía unos mapas sobre la mesa de reuniones. El hombre de pelo canoso señalaba posibles escondites del cártel, basándose en la información del pendrive y en el testimonio de Pedro. Miguel se cree intocable, y esa será su caída. Mas, tumbado en un rincón de la sala, levantó la cabeza cuando João se acercó. El perro estaba visiblemente más fuerte gracias a los cuidados de María Oliveira. La veterinaria había hecho milagros, tratando no solo sus heridas físicas, sino devolviéndole la confianza que casi había perdido. «¿Crees que está listo?», preguntó Clara, acariciando suavemente la cabeza del perro. João asintió. Un nudo se formó en su garganta. Max nació para esto. Esa misma tarde la operación se puso en marcha. Con Max abriendo camino, el equipo se adentró en el desierto que rodeaba la ciudad. El perro, a pesar de sus recientes cicatrices, se movía con una determinación renovada, como si cada paso lo alejara del horror que había vivido. Tras casi 2 horas de caminata bajo un sol implacable, Max se detuvo bruscamente, olfateando el aire y luego el suelo arenoso. Comenzó a cavar frenéticamente, revelando lo que parecía ser una puerta de metal camuflada por la arena. Paulo miró a João con una mezcla de admiración y sorpresa. «Tu compañero es realmente especial». El equipo se posicionó estratégicamente mientras los técnicos analizaban la estructura. El escondite principal del cártel estaba allí, enterrado bajo las dunas, invisible a los ojos inexpertos. Un escalofrío recorrió la espalda de João. Estaban a punto de enfrentarse no solo a Miguel Ferreira, sino a todo su imperio criminal. Max se sentó junto al policía, con los ojos fijos en la puerta metálica, como si comprendiera perfectamente la importancia de aquel momento. La operación final estaba a punto de comenzar, y el destino de Dry Pine se decidiría en las próximas horas. El sol se ponía en el horizonte cuando comenzó el asalto. João Silva conducía el vehículo patrulla con la vista fija en el camino de tierra que llevaba a la aislada propiedad de Miguel Ferreira. A su lado, Clara respiraba hondo, comprobando su arma por última vez. En el asiento trasero, Paulo Almeida coordinaba los últimos detalles por radio. Mientras Max permanecía atento, como si presintiera la importancia del momento, la fortaleza improvisada surgió entre las dunas del desierto. Un complejo de hangares camuflados y protegidos por hombres armados. El delegado federal dio la señal y los equipos avanzaron en formación. El primer disparo rasgó el aire como un látigo, seguido de una ráfaga que hizo añicos el silencio de la noche incipiente. João y Clara se refugiaron detrás de una pila de cajas, mientras el tiroteo se intensificaba. El policía miró a su compañero canino, que esperaba la orden con una disciplina impresionante, a pesar de sus cicatrices. «Vamos por allí», susurró João, señalando una entrada lateral menos vigilada. Los 3 policías y Max avanzaron bajo el fuego cruzado. Clara abatió a 2 hombres, que intentaban bloquear el acceso, mientras Paulo coordinaba el cerco por la retaguardia. El olor a pólvora se mezclaba con el polvo del desierto, creando una niebla densa y sofocante. En el centro del complejo, encontraron a Miguel destruyendo documentos frenéticamente. El empresario, al percatarse de la invasión, sacó un arma y apuntó a João. «Se acabó, Miguel», sentenció el policía, manteniendo la mira firme. «Para mí nunca se acaba nada, Silva», respondió el criminal con una sonrisa gélida, mientras su mano libre alcanzaba un dispositivo sobre la mesa. Fue en ese instante cuando Max, percibiendo la amenaza, se lanzó en un salto certero. Sus dientes se clavaron en el brazo de Miguel, quien aulló de dolor, dejando caer tanto el arma como el detonador que habría destruido todas las pruebas. El empresario cayó al suelo, inmovilizado por el animal que, aun exhausto y marcado por el maltrato, no dudó en proteger a sus compañeros. Clara esposó rápidamente a Miguel, mientras Paulo recogía las pruebas que el criminal había intentado destruir.
documentos que vinculaban a políticos y empresarios locales con la red de tráfico que utilizaba animales. João se arrodilló junto a Max, acariciando su cabeza con gratitud. El perro, jadeante pero visiblemente orgulloso, lamió la mano de su compañero humano. «Siempre has sido el mejor de los dos», murmuró el policía, mientras las sirenas anunciaban la llegada de los refuerzos. Aquella noche, mientras Miguel Ferreira y sus cómplices eran escoltados fuera de su fortaleza caída, la mirada que intercambiaron João y Max llevaba el peso de un viaje compartido y la promesa silenciosa de días mejores. Con la red de Miguel Ferreira finalmente desmantelada, en Dry Pine se respiraba un aire nuevo. Las calles de la pequeña ciudad brasileña, antes dominadas por un miedo silencioso, veían ahora a la gente conversar con libertad en las aceras. El sol de la tarde bañaba la fachada del Tribunal Municipal de Dry Pine, con una luz dorada que parecía purificar el oscuro pasado de la ciudad. Inmóvil, João Silva contemplaba a la multitud reunida para la ceremonia en honor a Max. El perro, ya recuperado, pero con las cicatrices visibles en su pelaje, permanecía sentado a su lado con una obediencia solemne, como si comprendiera la importancia de aquel momento. Las banderas ondeaban suavemente con la brisa del desierto mientras el alcalde, en un discurso emocionado, declaraba a Max héroe de Dry Pine. La ciudad entera parecía estar presente. Rostros conocidos y desconocidos, unidos por un mismo sentimiento de gratitud y esperanza renovada. María Oliveira, la veterinaria que le salvó la vida, se secaba discretamente las lágrimas mientras recordaba a los presentes cómo encontró a Max aquel primer día, casi sin aliento. Este perro nos enseñó sobre la lealtad cuando nosotros, los humanos, habíamos olvidado su significado, dijo, con la voz quebrada resonando en los altavoces. En primera fila, Clara Santos aplaudía con entusiasmo, su insignia de policía brillando bajo el sol. A su lado, Pedro sonreía con timidez, pareciendo por fin un niño y no el muchacho asustado que habían encontrado en el almacén abandonado. Antonio, ahora su tutor legal, mantenía una mano protectora sobre el hombro del chico, con una mirada que revelaba el orgullo silencioso de quien ha encontrado un nuevo propósito. Cuando lo llamaron al escenario improvisado, João caminó lentamente con Max a su lado. El policía, normalmente reservado, sintió un nudo en la garganta al ver a tanta gente reunida, no solo para celebrar la captura de Miguel Ferreira y el desmantelamiento de su red criminal, sino para honrar el coraje de un animal que nunca se rindió. Max no es solo un perro policía, comenzó João, su voz ganando firmeza. Él representa todo lo que habíamos olvidado. La lealtad incondicional, el valor sin esperar recompensa y la capacidad de perdonar cuando nosotros mismos no podemos. Paulo Almeida, el delegado federal que había regresado de la capital para cerrar el caso antes de su retiro, le entregó personalmente la medalla que fue colocada en el collar nuevo y limpio de Max. La multitud estalló en un aplauso ensordecedor. Por primera vez en años, João Silva se permitió sonreír de verdad. No era la sonrisa contenida de quien apenas sobrevive, sino la sonrisa plena de quien comprende que es posible reconstruir el propio destino. Los meses que siguieron transformaron Dry Pine, la pequeña ciudad, que antes vivía bajo la sombra del miedo, respiraba ahora un aire renovado. João observaba este cambio desde el porche de su casa, con Max a su lado, el hocico canoso reposando sobre sus patas. Ambos llevaban cicatrices, unas visibles y otras no, marcas que el tiempo podría suavizar, pero nunca borrar del todo. «Lo conseguimos, compañero», murmuraba el policía, y el perro levantaba sus ojos cansados, pero todavía brillantes de lealtad. En la plaza central, donde antes reinaba la aprensión, ahora corrían niños. Pedro, con ropa nueva y una sonrisa que por fin le llegaba a los ojos, jugaba a la pelota con otros chicos. El adolescente había florecido bajo el cuidado de Antonio, quien encontró en él una razón para seguir adelante. Clara, cuya determinación inquebrantable había inspirado una ola de solidaridad,
Se convirtió en una especie de heroína local. Lideraba un programa de protección animal que había reformado el viejo almacén, convirtiéndolo en un refugio para animales abandonados, gracias a la ayuda de voluntarios. El tribunal municipal ya no era solo un edificio austero, sino un punto de encuentro donde los vecinos, que antes apenas se saludaban, ahora intercambiaban ideas y planes para el futuro de la ciudad. Llegó el otoño. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana del salón, iluminando el pelaje de Max. El perro, ya más viejo, descansaba tranquilamente junto a la chimenea. El silencio entre él y Juan estaba cargado de un significado que ninguna conversación podría expresar. A veces, Max todavía se despertaba sobresaltado por la noche, reviviendo el terror del desierto, y Juan siempre estaba allí para calmarlo. Juan comprendió entonces que su redención no consistió solo en salvar a Max, sino en haber salvado, sin saberlo, a toda una comunidad. Lo que había comenzado como una tragedia se había transformado en redención, y así, bajo un sol que ahora parecía más generoso, Dry Pine volvía a ser un verdadero hogar, no solo para hombres, perros y niños que recuperaban sus sueños, sino para todos los que creían que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre existe un camino de regreso a la luz.